El surgimiento de la Reforma Protestante es la razón, ¿sí? Obviamente motivada por Dios, empujada por Dios, y es la razón por la que usted y yo tenemos la Biblia, el mensaje de Dios, al alcance de nuestras manos. Unos años más tarde, en 1516, un año antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Erasmos de Rotterdam publicó en Basilea su edición del Nuevo Testamento griego, lo cual sirvió de estímulo al estudio del Nuevo Testamento original. Desde entonces aparecieron las primeras traducciones al español, comenzando con la de Juan Valdés en el año 1509, un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España porque le persiguieron y también le iban a asesinar, le iban a matar si seguía con la idea de seguir traduciendo y exponiendo la Biblia a la gente común y corriente que somos usted y yo. La Biblia en tiempos antiguos solamente era para los ricos, para los reyes, para los sacerdotes, y la gente común y corriente como usted y yo no teníamos acceso o no tenían acceso a la palabra de Dios. En 1543, Francisco de Encinas publicó en Amberes su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual existen muy pocas copias hoy día. 1553, Ferrara de Italia, los judíos portugueses Jerónimo de Vargas y Duarte Pinel publicaron una versión del Antiguo Testamento. En 1558, y si usted revisa las Biblias ahí adelante donde están los nombres y los autores, Casidoro de la Reina se trasladó a Frankfurt, habiendo comenzado ya la traducción del Antiguo Testamento al español. Luego en 1559 se dirigió a Londres con otros 3 fugitivos, dice el texto, del monasterio, incluyendo a Cipriano de Valera. Por eso usted en su Biblia ve Cipriano Valera y Casidoro de la Reina, los que leen la Reina Valera todavía. Finalmente, luego de muchos años de arduo trabajo, Casidoro de la Reina termina la traducción del Antiguo Testamento. Juan Pérez de Pineda, el traductor del Nuevo Testamento, ya había fallecido, pero dejó muchos manuscritos con los que se pudo completar en 1569 la obra conocida, y la vez anterior que prediqué en el mes de la Biblia les hablé de eso. La Biblia del oso se llamaba. Y la Biblia del oso tenía en su portada un oso junto a un árbol disfrutando de la miel, porque la palabra de Dios es miel para nuestras vidas, es miel para nuestra alma. Y si nos ponemos a hablar de los héroes, yo les llamo de los héroes de la fe, déjenme poner un tiempo porque si no me voy pasando de los 30 minutos, hay mucho de qué hablar hoy día. Pero si nos ponemos a hablar de los héroes de la fe cristiana, podremos pasar días, meses, años aquí. Hablar de Policarpo, de Atanasio, de San Agustín, de Juan Calvino, de Martín Lutero. Nos faltaría tiempo. Usted se cansaría, yo me cansaría de exponer aquí y no terminaríamos nunca. Y a través de la historia de la humanidad, los hombres seguidores de Cristo, los hombres llamados cristianos, han padecido todo tipo de persecuciones, torturas que les han llevado hasta la muerte. Y yo le pregunto a usted, y no me responda, contéstese a usted mismo, ¿qué fue lo que les motivó a estos hombres a mantenerse firmes en sus creencias, al punto de aguantar torturas de los emperadores, persecución del Estado, muerte de fanáticos religiosos? ¿Qué les motivó a estos hombres a mantenerse firme? Yo me paro aquí enfrente de ustedes
y puedo aguantar muchas cosas de sufrimiento y persecución si fuera por causa de Dios. Pero la más dura de aguantar para mí es la salud de mi familia. Cuando se toca la salud de mi familia, yo sufro, tiemblo. Pero estos héroes de la fe cristiana, algunos pasaron presos años apartados de su familia, algunos tuvieron que ver a sus esposas martirizadas, a sus hijos siendo perseguidos juntos con ellos, tuvieron que pasar escondidos años, y mientras estaban escondidos no parece que se estaban quejando ni tampoco llorando, compadeciéndose de ellos mismos, pero al final de esos encierros nos traían textos que nos ayudaban a entender de mejor manera lo que Dios nos había dejado como mensaje. Pero ¿cuál fue ese mensaje? ¿Por qué parece ser que la iglesia cristiana hoy está dividida? Por un lado tenemos un grupo de personas que están dispuestos a aguantar todo por la causa de Cristo y sufrir por la causa de Cristo, y por otro lado vemos un grupo de personas que solamente siguen una religión más, en la cual venimos, nos sentamos los domingos en iglesia y nos levantamos y nada cambia. ¿Qué hace esa diferencia? ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo vea para que mi vida cambie? Para que yo esté dispuesto a sufrir persecución por la causa de Cristo. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová de los ejércitos está conmigo. El tesoro que encontraron muchos de estos mártires, muchos de estos cristianos, muchos de los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, como decían en el seminario, las riquezas de Dios son gratis, pero no baratas. Las riquezas de Dios son gratis, pero no son baratas. Y ponían el ejemplo de un hombre que tiene que ir con su pala, hacer un hueco, buscar por ese tesoro, y cuando encuentra el tesoro, va y vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro, y deja todo lo que tiene porque el tesoro es más grande que cualquier cosa que la humanidad pueda darme. ¿Ha encontrado usted ese tesoro que es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es claro y no ha cambiado desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los tiempos de la creación hasta los tiempos que estamos hoy, los tiempos que vendrán. El mensaje de Dios es el mismo. La Biblia, y tome nota si está tomando nota, o guarde en su corazón si está guardando, pero el mensaje de la Biblia es que es palabra de Dios. Número uno, es la revelación de Dios sobre Dios mismo. Y la Biblia es el mensaje de salvación a través de Cristo. Por donde quiera que usted busque en la palabra de Dios, siempre encontrará ese mensaje, y ese debe ser su norte cuando usted lee la palabra de Dios. No buscando fábulas de entretenimiento, no buscando testimonios que la gente le puede dar, porque el testimonio suyo es el trabajo de Dios en su vida. No, pero yo escuché a un hermano que le levantaron de la silla de ruedas y caminó, y usted sigue a Dios por ese testimonio, pero ese testimonio no es suyo. Dios quiere una relación personal con usted. Dios quiere trabajar en su vida, no en la vida del vecino de al lado. Dios quiere que usted vaya a su casa y abra su Biblia, no que los pastores, los predicadores aquí enfrente le cuenten los domingos. Oh, si leyeras lo que hay aquí. Él quiere que usted tenga una relación personal con Él. Y no solo que Él quiere esa relación personal con usted, pero Él le deja en cómo mantener esa relación con Él. Y este es el mensaje que usted encuentra en la Biblia de principio a fin.
Pero a veces no entendemos porque pensamos, el Génesis es difícil de entender, el Apocalipsis yo no puedo entender, o los libros de los profetas yo no puedo entender, son difíciles de entender. Pero cuando usted va con el norte, sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios y es la manera en que Dios le dice cómo podemos amarle, adorarle y conectarnos con Él mismo, y luego que la Biblia es el mensaje de salvación de Jesucristo, usted va a comenzar a abrir su corazón y entender los textos de mejor manera. Y el primer punto que tiene que tomar en cuenta usted es que la Biblia es una y no se contradice. La Biblia es una y no se contradice. Si usted piensa que la Biblia tiene contradicciones y que la Biblia está completa, pero le falta decir una cosita por aquí, como decía Fernando al finalizar, no fue Fernando, Agustín, la semana pasada, si añadimos algo a esta palabra pensando en que podemos darle algo más, podemos darle un toque de amabilidad o podemos hacer que sea más atractiva para los no creyentes, no estamos creyendo en la suficiencia de la Biblia que nos compartió el pastor la semana pasada. La Biblia es una y no se contradice. Todas sus páginas nos hablan de este mensaje, pero es necesario, es importante entender que la Biblia está revelada de manera progresiva. Así como un artista comienza a hacer una obra magistral, una pintura, y primero coge el lápiz y hace un boceto, y luego el artista va poniendo colores, va delimitando, va haciendo en el pedazo de tela o de papel lo que él ya tiene preconcebido en su cabeza. Así es la palabra de Dios y así es como Dios se revela ante nosotros de manera progresiva. Por eso cuando vemos el Antiguo Testamento, tenemos que ver el Antiguo Testamento teniendo en cuenta el mensaje de que es la revelación de Dios y como fin tiene la salvación a través de Jesucristo. Así como los padres cogen a los hijos, les castigan, les disciplinan y les dicen qué cosas deberían hacer y por qué camino deberían andar, y cuando ese niño va siendo adolescente le siguen dando el mismo mensaje, pero siguen dándole el mensaje un poco más ampliado para que entienda de mejor manera, y cuando el hijo ya está de 18 años y está listo para irse, le damos un mensaje un poco más profundo y fuerte. Así es la revelación de Dios para usted y para mí. Y si usted y yo no leemos las escrituras desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento porque no me gusta, porque no entiendo, porque no quiero trabajar un poquito más, porque solo tengo 2 minutos para leer un devocional que tengo en el internet, no va a entender, nunca va a ver la gran pintura que es la revelación de Dios total. No se puede ver la revelación de Dios si solamente escucho la palabra de Dios los domingos que vengo a la iglesia. Hebreos capítulo 1, versículo el 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, les habló a través de los profetas. Y así era como se revelaba la escritura en el Antiguo Testamento. Profeta, que era la persona que exponía el mensaje de Dios a la gente, venía y les decía qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer, cómo debemos alabar a Dios, cómo podemos conectar con Dios. Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces usted debe leer los profetas, debe escuchar a sus pastores en la iglesia, pero también debe leer el Nuevo Testamento en su casa y escudriñar las escrituras para entender el mensaje de Dios. Se puede vivir en una iglesia años y no entender todo lo que implica este mensaje. Es por eso que muchas veces cualquier viento doctrinal viene a la iglesia, cualquier moda del mundo viene a la iglesia, y nosotros que nos damos cuenta estamos con las modas de este mundo
en vez de lo que la palabra de Dios nos dice. Yo siempre cuando converso con los chicos jóvenes les pongo el ejemplo de que si usted se mete a tener una enamorada, a tener una relación con alguien, usted no dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que seas, ya sabes pues, mi novia. Usted no solo le pregunta eso, sino que le comienza a mandar mensajes, comienza a conectar con ella. Son horas incansables en las que usted tiene que pasar con ella. Acaba de pasar al mediodía en el desayuno y ya quiere verle de nuevo en la merienda y quiere conversar con ella. Y ella le dice, cuelga vos primero. Y dice, no, vos cuelga primero. No, vos cuelga primero. Y cuando se dan cuenta los dos están dormidos con el teléfono abierto. Ese tipo de relación quiere Dios con nosotros. Yo te llamo, no, yo te llamo, conversemos, hablemos. Estoy cansado, pero quiero seguir. No puedo parar de hablar con Dios. Y ese fue el mensaje que vieron los héroes de la fe cristiana. Por eso no podían parar. No podían parar de orar, de escribir, de compartir el mensaje de Dios en todo tiempo. No solo que la Biblia es una y Dios se manifiesta de manera progresiva, pero Dios está vivo y por eso se requiere este tipo de relación con Dios. No solo una relación en la que yo me siento y oro 3 veces al día para las comidas, y mi lista son de peticiones, sino una lista en la que realmente hay una conversación de ida y vuelta con Dios. La manera en que Él le responde está aquí, la manera que usted le habla es a través de su palabra. Lo más que usted lee, lo mejor que sabe comunicarse con Él. Dios sabe que muchas veces dejamos a un lado la idea de que Él está vivo y por eso en los escritos de la Biblia nos da ejemplos sobre cómo nosotros los seres humanos tendemos a ser ídolos de cualquier cosa. Comparto siempre con mis hijos cuántas horas al día ves televisión. ¿O cuántas horas al día piensas en fútbol? ¿O cuántas horas al día juegas Legos? ¿Cuántas horas al día te dedicas a hacer esto u otra actividad? Y cuéntame al final cuántos minutos al día lees tu palabra y oras al Señor. Y no me digas entonces que no es un ídolo tuyo la televisión, el fútbol. El trabajo a veces se convierte en nuestro ídolo. Salmo 115, los versos del 4 al 7, si usted tiene su Biblia puede buscar. No vaya a prender su teléfono, el Fernando me vaya a hablar. Busquen su Biblia si es que tiene el versículo. Y Dios mismo inspira al salmista, sabiendo que los seres humanos nos distraemos con los ídolos que nos rodean, y le dice, los ídolos de ellos son de plata, son de oro, yo añadiría, son la televisión, son el fútbol, cualquier cosa que esté ocupando tu corazón más de lo que está ocupando la palabra de Dios o Dios mismo son tus ídolos. Y Dios dice, son obras de manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, mas no escuchan, tienen narices, mas no huelen, tienen manos, pero no pueden palpar, tienen pies, pero no andan, y no hablan con su garganta. Y por eso el libro de Apocalipsis en capítulo 3 nos dice que Dios ve que todo esto que es obra hecha de manos nosotros cogemos y atesoramos en nuestro corazón y decimos que sea la voluntad de Dios, pero Dios, quédate aquí atrás hasta que yo cumpla mis sueños. Y Dios dice, los vomitaré de mi boca porque son tibios, porque les doy todo, pero escogen el todo y no escogen al creador del todo. Otra cosa que hay que entender es que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia.
Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y soy el omega. Yo soy el principio y soy el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted y yo cambiamos porque las circunstancias nos hacen cambiar, pero Dios nunca. Si Él prometió que vendría por los suyos, Él va a venir. Una parte que me gusta exponer, y tal vez es un concepto nuevo para muchos, pero es bíblico, no me estoy inventando. El amor en la palabra de Dios está expreso de tres maneras. Y el uno es que el amor de Dios es benevolente, el amor de Dios es benéfico y el amor de Dios es de complacencia o complaciente. La diferencia entre benevolencia y beneficencia es la diferencia entre disposición y acción. Dios no solamente tiene buenos pensamientos de toda la humanidad en el sentido de bendecir, pero acciona para bendecir la humanidad. Puedo sentirme bien dispuesto hacia alguien, pero mi buena voluntad permanece desconocida hasta que al menos yo manifieste mediante alguna acción que soy bueno y que quiero ser bueno. Dios no solo tiene buenas intenciones con las criaturas que Él creó, pero todo lo que hace muestra su amor por todo. Mateo 5:43 al 45 nos dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En este sentido, el amor de Dios es benevolente y es benéfico. Usted tiene su plato de comida, tiene sueños, puede trabajar duro para tener su carro, su casa, pero hay un sentido en que el amor de Dios es único. Y el autor John Stott, del que hemos tomado muchos de los textos para guiarnos en este mes de la Biblia, nos habla de un Dios de amor y un Dios de ira. Y ahí es cuando viene el amor de Dios de complacencia. Y ese amor es solo posible a través de la persona de Cristo. Para nosotros el concepto de hablar de un Dios de amor y Dios de ira es un poco confuso, es un poco chocante, es un poco, no me gusta. Las personas en el siglo XVIII pensaban que Dios era demasiado duro. Las personas en el siglo XIX hasta ahora piensan que Dios es amor con todos. La Biblia nos dice, y este es un ejemplo, que los autores de la Biblia no tenían conflicto con un Dios de amor y Dios de ira, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese era el versículo lema cuando yo era niño, y todavía tengo bastante conflicto, porque si es solo ese versículo podemos interpretar muchas cosas. Pero cuando nos vamos más adelante en la misma idea, en el mismo mensaje, nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero no es el mensaje que estamos acostumbrados a oír todo el tiempo. Las redes sociales nos bombardean de un Dios de amor, de un Dios inclusivo. No importa lo que usted haga, no importa cómo usted peque, Dios le espera aquí. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Nos habla de un Dios de amor, pero al mismo tiempo un Dios de juicio, un Dios de ira.
Efesios 2, 3 al 4 dice: entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, para los autores de la Biblia no había ninguna pelea en predicar el Dios de ira y el Dios de amor. Es para nosotros que nos hemos acostumbrado a un mensaje que escuchamos y no que leímos, que este concepto nos choca. Pero si ese es el mensaje de Dios que les acabo de dar en estos pasos, si esa es la revelación que tiene Dios de sí mismo, nos faltaría hablar de el plan de salvación que Él mismo nos dio. Entendimos las características de Dios en la Escritura, entendimos cómo Dios se revela a usted paulatinamente en la Biblia. Pero necesitamos entender algunos conceptos chiquitos para estar dispuestos a morir en la arena del circo romano, si es posible, o en los parques de nuestra ciudad, por la causa de Dios y por la causa de Cristo. Y el primero que tenemos que entender es el concepto de la regeneración. La palabra regeneración viene del re, que significa de nuevo, y generación, que viene de la raíz de Génesis, que significa un nuevo comienzo, ser hecho de nuevo, empezar de nuevo, nuevo nacimiento. Otra palabra para regeneración es el segundo nacimiento, relacionada con la palabra de Dios que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es uno especial, un nacimiento celestial, espiritual y santo, que resulta del Espíritu Santo dándonos vida a nosotros mismos. Efesios 2 del 1 al 5 dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En simples palabras, en una ilustración del famoso predicador John MacArthur, un muerto no puede dar vida a otro muerto. Dios con su Santo Espíritu tiene que darle vida a usted. Recuerda cuando Lázaro estaba muerto en la tumba, Jesucristo mismo se acercó y le dijo: Lázaro, levántate. Y cuando Lázaro se levantó, salió de la tumba, y su ropaje que tenía puesto apestaba, porque estaba ya algunos días ahí. Y lo primero que se le dice es: quítele esas vendas. Yo me supongo que eso apestaba bastante. En esa ilustración, nosotros seríamos Lázaro, y Dios mismo con su Espíritu Santo nos dice: Domingo, levántate. Yeshua, levántate. Roberto, levántate. Pero necesitamos sacarnos esas vestimentas, apestan del viejo hombre, y necesitamos ponernos, de acuerdo con Efesios, la nueva armadura de Dios, la ropa de Dios, para no andar oliendo. Y a veces cuando no decidimos hacer ese cambio de ropa, olemos mal, y aunque somos cristianos andamos por la calle y la gente dice: pero yo no quiero ser como ese evangélico hipócrita, porque olemos mal en algunas áreas de nuestra vida todavía. Solo la palabra de Dios nos puede cambiar de adentro hacia afuera. El segundo concepto es la regeneración.
Segundo concepto que necesitamos entender en el mensaje de la salvación es la redención. La redención es comprar la libertad de alguien, recobrar mediante el pago de un precio algo que se había perdido. Y así pasó con el pueblo de Dios, y vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento por lo menos durante 3 veces. Una fue comprado, redimido cuando Abraham dejó Ur de los Caldeos. La segunda vez cuando Dios mismo liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y la tercera vez cuando liberó a los cautivos en Babilonia. Podemos ver el ejemplo de que Dios redime a los suyos. Esta es la descripción progresiva que tenemos que entender en la Biblia. Dios hablando de sí mismo, Dios diciéndonos cómo conectar con Él y terminando con la obra redentora de Jesucristo. Si estábamos muertos y éramos hijos de pecado, hay una buena competencia hoy día. Necesitamos terminar estos textos concluyendo con la obra salvadora de Jesús para entender. Jesús no solo tenía un amor benéfico diciendo pobrecito el hombre ha caído en pecado, pero Dios accionó un plan, y en ese plan había solo una manera en que podamos ser redimidos. Nadie más era propicio para tal sacrificio. Solo el Cordero de Dios, que podía quitar el pecado del mundo, bajó a la tierra e hizo un pacto con usted, un pacto de redención. Si usted es seguidor de Cristo, porque estar en iglesia no nos garantiza que somos de los suyos, solo garantiza que usted simpatiza con la iglesia local. Si usted en su corazón sabe que es uno de los seguidores de Cristo y Jesucristo mismo le ha redimido, usted tiene la certeza y la seguridad de que si muere en este momento se va a ir a la presencia de Dios. Segunda a los Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así como hizo un pacto con su pueblo de Israel, así como les escogió a ellos, y en Deuteronomio nos dice que les escogió solo porque a él le complació escoger este pueblo, no por méritos que ellos hayan hecho, no porque sean más grandes, pero porque él decidió así escogerlos. Asimismo Dios escoge a los suyos, les da vida, y no solo que les da vida, pero les redime. Y pagó el precio a través de su muerte y le hizo a usted, si es que es parte de los suyos, pueblo de Dios. Pero no solo que le redime como un esclavo y le coge como un esclavo, aunque Romanos nos habla mucho de que somos esclavos de Dios mismo, porque Él pagó el precio de nosotros. No nos trata como esclavos, nos adoptó. Y es bien conocido el concepto de la adopción. Eso es lo que somos para Dios, y una prueba de que nos ama como si fuéramos hijos propios de Él es la presencia del mismo en nuestras vidas, el Espíritu Santo que obra en nosotros, el Espíritu Santo que le dice y le enseña que debe escoger entre bien y el mal, y le dice constantemente: no te vayas por allá, no hagas esto, eso no es de Dios. Y usted dice: siento algo que me dice que no debo ir allá, y no son meros sentimientos. No se confunda, hay que aprender a discernir, ¿no? Pero es el Espíritu, si usted es hijo de Dios, que mora en usted. Romanos 8:14 al 16. Es bien conocido el concepto de adopción, ya dijimos eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, y podemos decirle a Él, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por último, concluyendo, debemos saber qué es la glorificación. En cierto sentido, la glorificación o el concepto de la glorificación es el motivo de nuestra fe. Iván nos predicó hace 2 semanas sobre la fe, que a veces tenemos la idea de que la fe es cerrar nuestros ojos y caminar por oscuras y nos caemos, nos tropezamos, nos lastimamos y decimos, es que es la voluntad de Dios que yo camine así. Pero la palabra de Dios no nos habla de una fe que es ciega. La fe desde la perspectiva de la palabra de Dios es confiar en las promesas de Dios. Mientras más usted lee la palabra, va a entender qué cosas maravillosas Dios le ha prometido. Y cuando usted sabe que Dios le ha prometido algo, usted no está preocupado en las cosas que le puedan pasar en este mundo, no está ansioso por morirse hoy día, no está ansioso porque sale en el carro y le van a pasar algo a sus hijos, porque usted está confiado que sea que usted viva o sea que usted muera, se va a ir con el Señor. Y tenemos una prueba dura en estos tiempos, pero si confiamos en la palabra del Señor, no importa cómo muramos, qué nos pase hoy día, sabemos que estaremos con Él. Amén. Romanos 5:2. Le escuché a mi hija chiquita decir amén, por ahí creo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y esta es la esperanza de gloria que tenemos todos los creyentes. Mateo 24:27 concluyendo nos dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él nos dijo que volverá y va a volver. Y le esperamos como las vírgenes esperaban, con las lámparas, con el aceite listos para que cuando el novio venga podamos salir a su encuentro. También nos dijo en sus promesas, nos prometió la resurrección, el comienzo de una vida nueva, diferente, inmortal, un cuerpo de gloria como el de Cristo, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte. El señor Roberto Carlos Sproul dice en uno de los textos que una de las máximas evidencias del pecado en el mundo es la muerte. Y cuando se muere un ser que amamos, qué dolor. Pero tenemos la esperanza en Cristo. Filipenses 3:20-21 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No más sufrimiento, no más lloro, no más enfermedad. Un autor decía, y esa me gustaba a mí, no más engordar. Pero también una de sus promesas es que va a haber un juicio. Y de la manera que está establecido, dice Hebreos 2:9-27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No podemos andar por el mundo diciendo que somos cristianos y viviendo como que fuéramos del mundo. No podemos decir que somos santos, que somos del pueblo de Dios y vestirnos ostentosamente, indecorosamente. No podemos decir que somos del pueblo de Dios y amar más las cosas de este mundo. Necesitamos despertarnos, necesitamos
volvernos al mensaje de la palabra de Dios. Y verdaderamente ahí seremos un pueblo, columna de verdad, que sirve y ama a Dios y le espera con ansias de que Él vuelva y nos lleve junto con Él.